Hola, y bienvenidos a la Biblioteca Historias y Relatos. El único canal de YouTube donde solo se cuenta la verdad absoluta. El único canal de YouTube que no plantea preguntas, sino que las resuelve. Pues resolví cómo se construyeron las pirámides, planteando 22 artículos científicos en el CERN, en el Centro Europeo de Energía Nuclear. Así pues, lo que hay en este canal no son teorías, son hechos. Hechos verídicos. Que se pueden discutir, pero, con matemáticas. Pues si alguien puede rebatir lo que yo digo con matemáticas, le animo a resolver mis teorías científicas. Si te gusta mi verdad, mi contenido, apoya a su creador, y él te ofrecerá trabajo, te ofrecerá casa, te ofrecerá todo lo que quieras tener, te lo concederá. Solo déjame en los comentarios lo que deseas y yo te lo cumpliré. Ahora, disfruta del vídeo. La gran verdad oculta a simple vista. Hace más de 17.000 años, la Tierra respiraba un aire distinto. No existían fronteras tal como las entendemos hoy, pero sí territorios marcados por la ambición de los hombres. Cada región albergaba su propio linaje de reyes, sus propias leyes heredadas a golpes de hierro y juramentos. Las ciudades eran fortalezas de piedra. Los caminos eran arterias tensas por donde las caravanas avanzaban entre murmullos de pactos y traiciones. El mundo era joven, pero la naturaleza humana ya era vieja. La historia avanzaba impulsada por las mismas fuerzas que aún hoy nos gobiernan, la necesidad, el miedo, la curiosidad y ese hambre eterna de dominar lo que se teme comprender. Durante milenios, los distintos reinos crecieron y cayeron como mareas sucesivas. Algunos perfeccionaron la metalurgia hasta límites sorprendentes. Otros desarrollaron sistemas de riego que transformaron desiertos en oasis. Hubo sociedades que elevaron estatuas de cientos de toneladas y otras que estudiaron los astros con una precisión que la modernidad tardaría milenios en igualar. Sin embargo, todos tenían algo en común: el conflicto se encontraba siempre al borde de surgir. Las conquistas, los saqueos y las retaliaciones eran el lenguaje natural entre pueblos que competían por la tierra, por el agua o por el simple deseo de demostrar fuerza. Era una era en la que la gloria se pagaba con sangre y la estabilidad con silencios tensos. Las rivalidades se volvieron más intensas conforme el conocimiento creció. A mayor avance, mayor capacidad destructiva. La guerra dejó de ser un choque ritual entre tribus para convertirse en un mecanismo sofisticado, donde máquinas primarias de asedio, armas templadas en hornos complejos y estrategias matemáticas ampliaron el alcance del daño. Las antiguas escaramuzas se transformaron en campañas continentales. La devastación arrasaba cosechas enteras, interrumpía rutas de comercio y sumía regiones enteras en un invierno prolongado de hambre y desesperación. Generación tras generación, la humanidad se iba agotando bajo el peso de sus propias creaciones. El punto de inflexión no vino de una batalla concreta, sino de la acumulación persistente del caos. Lo que antes era una sucesión cíclica de conflictos se transformó en una amenaza para la especie entera. Varias civilizaciones, conscientes del abismo al que se dirigían, enviaron emisarios a sus enemigos históricos para plantear algo nunca antes considerado: cooperación. Al principio, aquellos encuentros fueron tensos. Nadie confiaba en nadie. Pero la evidencia de la ruina era imposible de ignorar. Los reyes más sabios comprendieron que no se trataba de elegir entre victoria o derrota, sino entre existencia o desaparición. Las reuniones se repitieron durante años, en valles escondidos y salas iluminadas por antorchas donde representantes de culturas rivales intercambiaban pergaminos, mapas y conocimientos. Lo que comenzó como un intento tímido de reducir las hostilidades evolucionó hacia algo más profundo. Los pueblos descubrieron que, en realidad, compartían preocupaciones similares: proteger a sus hijos, asegurar las estaciones de cosecha, preservar el conocimiento acumulado, evitar que la siguiente guerra extinguiera lo que quedaba de su legado. Aquellos acuerdos, inicialmente frágiles, terminaron plantando la semilla de una nueva visión del mundo.
Fue entonces cuando surgió algo que transformaría para siempre la historia humana, la idea de una alianza global. No una coalición temporal ni un pacto militar, sino una institución permanente que velara por el equilibrio entre los pueblos, que evitara que una sola nación sobresaliera mediante la fuerza y que garantizara el desarrollo conjunto de la humanidad. Ese sueño parecía impensable siglos antes, pero en aquel momento crítico tomó forma con una claridad sorprendente. Delegados de diferentes regiones comenzaron a imaginar una entidad que actuara como mediadora, protectora y guía. A esta entidad la llamaron Atlántida. El nombre no surgió de mitos ni de poetas, sino de una decisión política. Simbolizaría un territorio neutral, un punto equidistante entre todos, un puente que uniera a los antiguos enemigos bajo una misma causa. No era una ciudad todavía, sino un ideal. La Alianza Atlántida se convirtió en el primer intento consciente de la humanidad por crear un orden global basado en la justicia y la cooperación. No se trataba de dominar, sino de equilibrar, no de imponer, sino de armonizar. Los primeros consejos se celebraban en estructuras modestas, pero su contenido era revolucionario. Allí se discutían temas que ninguna civilización había podido resolver por sí sola, cómo distribuir los recursos, cómo garantizar que las rutas comerciales fueran seguras, cómo limitar el uso de armas avanzadas que podían arrasar ciudades enteras. También se compartían descubrimientos, técnicas de agricultura, conocimientos médicos, observaciones astronómicas y métodos de construcción. Por primera vez, la humanidad dejó de avanzar fragmentada y comenzó a desarrollar una memoria común. La Alianza Atlántida creció con una rapidez inesperada. Cada región que se unía aportaba piezas vitales del rompecabezas humano. Unos dominaban la navegación, otros la metalurgia, otros el estudio del clima o la escritura. La diversidad dejó de ser motivo de conflicto y se convirtió en la fuerza más poderosa jamás reunida. Con el tiempo, la alianza adquirió la autoridad suficiente para intervenir en disputas, negociar treguas y exigir responsabilidades a aquellos que violaban los pactos de paz. Y lo que parecía imposible empezó a ser visible, el mundo comenzó a estabilizarse. Pero Atlántida no se limitó a proteger. También impulsó. Bajo su supervisión, la humanidad experimentó un avance científico tan rápido que resultaría incomprensible desde la perspectiva moderna. La unificación de conocimientos dio lugar a tecnologías que parecían rozar lo divino. Métodos de ingeniería colosales, sistemas energéticos revolucionarios y nuevas formas de organizar las ciudades emergieron como fruto de esa cooperación inédita. Los antiguos reinos, que durante generaciones habían desperdiciado recursos en guerras interminables, ahora dirigían esas energías hacia el progreso común. La estabilización del planeta produjo un efecto secundario inesperado, floreció la creatividad cultural. Los artesanos multiplicaron su talento al mezclarse distintas tradiciones. Los sabios compararon calendarios, estrellas y símbolos, descubriendo patrones que ninguna cultura por sí sola había percibido. La arquitectura se volvió monumental, no como exhibición de poder, sino como expresión de unidad. Surgieron las primeras estructuras diseñadas para perdurar milenios y transmitir mensajes a civilizaciones futuras. Los monumentos hablaban un idioma universal de piedra y geometría. Atlántida, en sus primeros siglos, fue vista como un milagro hecho realidad. Las caravanas podían cruzar continentes sin temor. Las embarcaciones viajaban entre costas lejanas siguiendo rutas seguras y supervisadas por la Alianza. Los sabios podían desplazarse a regiones remotas para compartir conocimientos sin temor a represalias. La humanidad empezaba a saborear la idea de una paz prolongada. De aquella convivencia, de aquel intercambio constante, nació la sensación de que por primera vez se estaba construyendo un futuro común. La memoria colectiva recordaría estos tiempos como el amanecer de la Edad Dorada. Sin embargo, este logro no fue el resultado de una revelación espiritual ni de la intervención de seres superiores, sino del reconocimiento de que la guerra ya no era sostenible.
Los líderes de la alianza comprendieron que la destrucción total no beneficiaba a nadie y que la única forma de sobrevivir era caminar juntos. Este principio fundamental impregnó las decisiones políticas, los acuerdos comerciales y las investigaciones científicas. Atlántida se convirtió en el guardián del equilibrio humano, un faro al que todos miraban para evitar repetir los errores del pasado. Lo que comenzó como un pacto desesperado entre civilizaciones al borde del colapso se transformó en la organización más sofisticada y estable jamás creada. Atlántida dejó de ser solo una alianza y empezó a tomar forma como una nación en sí misma, construida a partir de los cimientos culturales de todos los pueblos que la integraban. No existía jerarquía entre sus fundadores, la prioridad no era quién mandaba, sino cómo se preservaba el equilibrio. Su estructura política funcionaba con una lógica distinta a la de los reinos tradicionales. El poder se distribuía entre consejos especializados que representaban diferentes áreas del conocimiento y la vida social. Estos consejos se complementaban entre sí, de modo que ninguna decisión se tomaba sin un análisis profundo de sus consecuencias. La sabiduría colectiva se convirtió en un recurso estratégico. Por ello, los primeros gobernantes de Atlántida no eran guerreros ni reyes, sino sabios y mediadores cuyo prestigio se medía por su capacidad para mantener la armonía. La palabra tenía más peso que la espada, y el conocimiento era la divisa más valiosa. La creación de Atlántida no abolió los conflictos locales, pero sí los limitó. Las disputas entre comunidades se trasladaban a los foros de la alianza, donde representantes de diferentes regiones debatían hasta alcanzar acuerdos justos. Aunque el proceso era tedioso, los resultados eran sólidos y duraderos. Los pueblos comenzaron a interiorizar la idea de que la violencia era la última opción, no la primera. Una generación tras otra creció sin conocer la guerra. Para ellos, la paz no era un milagro, sino una norma. Este cambio cultural fue tan profundo que transformó la manera en que la humanidad entendía el poder. La Alianza Atlántida no solo mitigó las tensiones entre pueblos, sino que también despertó un deseo colectivo de explorar más allá de las fronteras conocidas. Se construyeron expediciones para cartografiar océanos, estudiar montañas y registrar fenómenos naturales hasta entonces ignorados. La curiosidad se convirtió en la brújula de la humanidad. En lugar de levantar ejércitos, se levantaron academias, en lugar de fortificar murallas, se fortificaron bibliotecas. El conocimiento, una vez disperso y protegido celosamente por cada reino, ahora era un tesoro compartido. Con el paso del tiempo, los habitantes de Atlántida desarrollaron una identidad propia. Aunque procedían de culturas distintas, comenzaron a verse a sí mismos como parte de un mismo proyecto. La diversidad, lejos de dividirlos, se convirtió en la clave de su fortaleza. Las lenguas se entremezclaron. Las tradiciones se fusionaron y surgió un sentido de pertenencia que no dependía de la sangre, sino de la voluntad. Atlántida era, ante todo, una elección. Una elección consciente de dejar atrás la barbarie y abrazar la cooperación. Ese espíritu colectivo permitió que la alianza superara crisis naturales, sequías, movimientos sísmicos e incluso epidemias. Cuando un territorio sufría, todos acudían en su ayuda. Las rutas de suministro se organizaban con una eficiencia inédita. Los sanadores viajaban para contener enfermedades, los ingenieros reconstruían ciudades enteras. Cada acto de ayuda reforzaba el vínculo entre pueblos situados a miles de kilómetros. La humanidad, por primera vez, actuaba como una sola entidad ante las dificultades. El éxito de Atlántida no era absoluto, pero sí lo suficientemente profundo como para cambiar la trayectoria de la historia humana. Su existencia demostró que la cooperación podía ser más poderosa que el conflicto. Cada generación que heredaba este legado añadía su propio aporte, perfeccionando estructuras, ampliando conocimientos y reforzando acuerdos. Con el tiempo, Atlántida dejó de ser un experimento para convertirse en el corazón del mundo conocido. Su nacimiento fue la prueba de que incluso en un planeta dividido por la desconfianza,
Es posible construir algo duradero cuando las naciones deciden unirse no para dominar, sino para equilibrar. La alianza encarnaba la voluntad de sobrevivir y prosperar sin recurrir a la autodestrucción. Era el testimonio vivo de que la humanidad, incluso en su edad más antigua, era capaz de reconocer su propio reflejo en los demás y actuar en consecuencia. De este modo comenzó la era que más adelante sería recordada como la Edad Dorada del mundo antiguo, el tiempo en que Atlántida surgió no como mito, sino como resultado lógico de un planeta cansado de destruirse a sí mismo. Una civilización nacida del entendimiento, consolidada por la cooperación y fortalecida por la certeza de que solo juntos podrían enfrentar lo que el futuro les deparara. El avance de la Alianza Atlántida no fue producto del azar, sino de una acumulación consciente de conocimientos que las antiguas civilizaciones habían desarrollado de manera aislada durante milenios. Cuando los sabios de distintas regiones comenzaron a trabajar juntos bajo un mismo consejo, la humanidad vivió un salto intelectual sin precedentes. El primer gran descubrimiento surgió en los laboratorios de investigación biológica establecidos cerca de la costa oriental de la Alianza, donde un grupo de científicos observó patrones en la herencia de los rasgos físicos. A base de experimentos y análisis meticulosos, identificaron secuencias repetitivas en los tejidos de diversas especies y comprendieron que esas secuencias contenían la información fundamental de la vida. Este hallazgo no solo permitió explicar diferencias entre animales y plantas, sino que abrió la puerta a algo inimaginable: manipular esa esencia para corregir enfermedades, fortalecer el organismo humano y perfeccionar especies destinadas a tareas específicas. Aquel descubrimiento no se mantuvo en secreto. Siguiendo los principios de la Alianza, los científicos compartieron sus hallazgos con todos los pueblos. Los consejos se llenaron de debates éticos sobre cómo utilizar esa nueva sabiduría. La idea de que la vida pudiera moldearse generó tanto admiración como temor. Finalmente, se estableció un marco regulador que permitía experimentar solo con fines de protección, alimentación y sanación. La manipulación del ADN se convirtió en una herramienta sagrada, no por razones espirituales, sino por la responsabilidad que implicaba. Con el tiempo surgieron cultivos más resistentes, animales capaces de soportar climas extremos y remedios que eliminaban enfermedades que antes diezmaban aldeas enteras. La esperanza de vida aumentó, la mortalidad infantil disminuyó y la calidad de vida alcanzó niveles nunca vistos. Mientras tanto, otros sabios estudiaban el comportamiento de la energía presente en la Tierra. Desde tiempos remotos, distintas culturas habían señalado puntos donde la roca parecía vibrar. La brújula se comportaba de manera extraña o los fenómenos naturales se intensificaban. Atlántida reunió todos esos conocimientos dispersos y los analizó con rigor. Descubrieron que el planeta estaba envuelto por líneas de fuerza geomagnética que se comportaban como corrientes invisibles. Estas líneas, cuando se cruzaban, producían una acumulación de energía capaz de influir en la materia, en el agua y hasta en las emociones humanas. La Alianza comprendió que aquel hallazgo podía transformar el mundo. Si lograban aprovechar esa energía de forma controlada, podrían sustituir el trabajo pesado, estabilizar el clima local y generar fuerzas suficientes para alimentar dispositivos que hasta entonces solo existían en teoría. Fue entonces cuando surgió el proyecto más ambicioso de la humanidad antigua: la construcción de las grandes pirámides recolectoras. A diferencia de las pirámides que generaciones posteriores asociarían con tumbas o rituales funerarios, estas estructuras tenían una función puramente técnica. Se diseñaron para captar, concentrar y distribuir la energía geomagnética. Su forma no fue elegida por motivos estéticos ni religiosos, sino porque la geometría piramidal permitía dirigir la energía hacia un punto central. Los ingenieros de Atlántida estudiaron los ángulos, calcularon inclinaciones milimétricas y levantaron maquetas antes de iniciar las obras. La construcción implicó un esfuerzo inmenso, movilizando a miles de artesanos, matemáticos, arquitectos y trabajadores de diversas regiones del mundo. Lo más sorprendente de estas pirámides era su recubrimiento.
En lugar de piedra desnuda, los atlantes utilizaron oro puro para revestir sus caras exteriores. El motivo no tenía relación con rituales ni ofrendas, sino con la extraordinaria conductividad del metal. El oro, capaz de amplificar los campos energéticos, actuaba como un espejo que captaba la fuerza geomagnética del subsuelo y la reflejaba hacia el punto de concentración. Para los pueblos externos a la alianza, aquellas construcciones parecían templos dedicados a dioses desconocidos, pero para los atlantes eran máquinas colosales, piezas de ingeniería destinadas a alimentar el sistema que mantenía unida a la humanidad. Cada pirámide estaba conectada a otras mediante corredores subterráneos y canales de energía que hoy serían comparables con redes eléctricas. Estas conexiones formaban un entramado que atravesaba continentes enteros. La energía recolectada se distribuía no solo hacia Atlántida, sino hacia ciudades lejanas que jamás habían imaginado disponer de un recurso tan poderoso. Gracias a esta red energética, las noches se iluminaron con dispositivos que no necesitaban fuego. Las herramientas ganaron fuerza sin esfuerzo humano y los laboratorios contaron con fuentes estables para sus experimentos. Los pueblos dependientes de la alianza vivieron por primera vez la sensación de tener un futuro garantizado. Atlántida, que originalmente había sido solo una entidad política, empezó a transformarse en un núcleo tecnológico y cultural. La capital se construyó sobre una isla o península rodeada de mares tranquilos, donde el viento era constante y el agua fluía sin interrupción. Aprovechando la energía generada por las pirámides, los ingenieros diseñaron canales que recorrían la ciudad como venas luminosas. Estos canales transportaban agua dulce, movían mecanismos hidráulicos y refrescaban el ambiente en los días más calurosos. La arquitectura combinaba piedra, metal y cristales tallados que funcionaban como condensadores de luz. Las torres y edificios estaban diseñados para interactuar con el entorno. Las cúpulas reflectantes dirigían el viento hacia turbinas que alimentaban dispositivos de baja potencia. Los puentes actuaban como resonadores acústicos que amplificaban las señales de comunicación entre distintos sectores de la ciudad. Todo era funcional, nada era superfluo. El paisaje urbano reflejaba un equilibrio entre tecnología y naturaleza que ninguna civilización posterior lograría reproducir con exactitud. Atlántida se convirtió en una ciudad de agua, viento y luz. Por la noche, los canales reflejaban un resplandor azul que parecía surgir desde el interior de la tierra. Los templos de conocimiento estaban rodeados de estanques donde crecían plantas modificadas genéticamente para purificar el aire y absorber impurezas. Las plazas públicas se construían alrededor de fuentes impulsadas por mecanismos hidráulicos que utilizaban la energía de las pirámides. Y en lo más alto de la ciudad, una gran torre de observación conectaba directamente con la red geomagnética, permitiendo estudiar patrones energéticos con una precisión que solo siglos después volvería a ser posible. La belleza de la capital no era un lujo, sino un símbolo. Representaba la unión de pueblos diversos que habían dejado atrás sus rencores para trabajar por algo más grande que ellos mismos. Cada edificio contaba una historia, cada canal representaba un acuerdo logrado. Cada luz encendida era el testimonio de que la humanidad había aprendido a utilizar el conocimiento sin destruirse a sí misma. Atlántida era un experimento vivo, una demostración concreta de lo que la especie humana podía alcanzar cuando elegía la cooperación sobre el conflicto. Su influencia era tan grande que los reinos externos, incluso aquellos que no formaban parte oficial de la alianza, enviaban emisarios para aprender de sus métodos. Comerciaban herramientas, semillas modificadas, metal refinado y dispositivos que aprovechaban la energía geomagnética. Las caravanas regresaban a sus tierras de origen relatando maravillas, ciudades sin humo, talleres sin ruido ensordecedor, laboratorios donde la vida se estudiaba como un mapa, y una capital donde el viento cantaba entre las torres metálicas como si la propia naturaleza colaborara con los ingenieros. Con el tiempo, los observadores comenzaron a notar fenómenos inesperados. Las aves migratorias cambiaban su trayectoria para sobrevolar las pirámides como si fueran atraídas por la energía.
Los amaneceres en la región adquirían tonalidades inusuales, producto de la interacción de la luz solar con las superficies doradas. Incluso el clima local parecía estabilizarse, como si la energía concentrada actuara como un regulador natural. Los agricultores, que durante siglos habían dependido de lluvias inciertas, disfrutaron de cosechas más uniformes y extensas. Los pescadores notaron que ciertas especies marinas se aproximaban a la costa atraídas por los campos electromagnéticos creados por la red energética. Los sabios de Atlántida registraban cada uno de estos fenómenos con precisión. No los atribuían a lo divino, sino a la interacción lógica entre energía, materia y vida. Sin embargo, para las culturas externas, aquellos eventos parecían milagros. La figura del Atlante adquirió un aura legendaria. Los pueblos comenzaron a referirse a sus científicos y gobernantes como seres superiores, no por su esencia, sino por sus logros. Esta percepción alimentó el mito de que la ciudad era el hogar de deidades o semidioses. Pero la verdad era más simple y más extraordinaria. Se trataba de humanos que habían aprendido a comprender su mundo con una profundidad que las generaciones posteriores apenas podrían imaginar. El oro, que antes había sido un símbolo de riqueza y codicia, adquirió un significado completamente diferente. En Atlántida era la piedra angular del sistema energético global. Su valor no residía en el lujo, sino en su función. Los atlantes lo trataban como un recurso vital, tan esencial como el agua o el grano. Era extraído, purificado y modelado con extremo cuidado, porque de su pureza dependía la estabilidad de la red energética. Ningún objeto personal estaba hecho de oro, todo el metal disponible se destinaba a mantener activas las pirámides. La visión de la alianza transformó una materia codiciada en una herramienta colectiva. La capital mundial se consolidó como el punto de encuentro entre ciencia, política y vida cotidiana. Escuelas especializadas enseñaban desde temprana edad los principios fundamentales de la energía, la genética y la ética. Los estudiantes crecían sabiendo que la responsabilidad de mantener Atlántida recaía en todos, no en una élite. Esa educación fomentaba ciudadanos reflexivos, valientes y conscientes de que cada acción individual podía afectar el equilibrio global. La ciudad no era un imperio, sino un proyecto conjunto donde cada habitante se veía a sí mismo como guardián del conocimiento. La combinación de avances científicos, ingeniería monumental y cooperación internacional convirtió a Atlántida en una civilización adelantada, miles de años a su tiempo. Su ascenso representó la culminación de lo que la humanidad podía alcanzar cuando dejaba de pelear contra sí misma y comenzaba a explorar el verdadero potencial de su inteligencia colectiva. Las pirámides, brillando bajo el sol como gigantescas antenas doradas, se transformaron en el símbolo de una era en que el mundo entero volvió a creer en la posibilidad de un futuro luminoso. La ingeniería atlante se convirtió en la cúspide del ingenio humano mucho antes de que las civilizaciones posteriores imaginaran siquiera la rueda tal como la conocemos. La alianza entendía que la fuerza del viento, del agua y de la propia tierra eran recursos gratuitos y renovables, capaces de ejecutar tareas colosales sin necesidad de esclavitud ni combustibles perecederos. Bajo esa filosofía se desarrollaron tecnologías que transformarían para siempre el paisaje del mundo antiguo. Los discos de corte movidos por viento fueron uno de los primeros logros que sorprendieron a los pueblos vecinos. Eran enormes ruedas metálicas, fijadas en lo alto de torres o montañas, conectadas por largos ejes a plataformas de trabajo situadas a niveles inferiores. El sistema era ingeniosamente simple. Cuando el viento soplaba, las aspas de la torre giraban el eje y éste movía discos de piedra o metal capaces de cortar bloques colosales con precisión milimétrica. Lo que antes requería días de trabajo manual y desgaste físico, ahora se conseguía con la fuerza natural del aire. Los artesanos atlantes podían tallar rocas de varias toneladas como si fueran bloques de madera, creando superficies lisas que encajaban con tolerancias imposibles para su tiempo. El paisaje se llenó de canteras donde el aire zumbaba al atravesar las aspas, generando un sonido que muchos describían como un canto metálico,
un eco constante de que el mundo había entrado en una nueva era tecnológica. A la par, los ingenieros desarrollaron un sistema hidráulico que permitía transportar piedras colosales sin esfuerzo humano. En lugar de arrastrarlas por tierra, diseñaron una red de canales calculados con inclinaciones específicas, capaces de crear corrientes constantes. Las piedras se colocaban en plataformas flotantes, estabilizadas mediante estructuras hechas de maderas ligeras y fibras vegetales trenzadas. Con el flujo adecuado, bloques de decenas de toneladas podían desplazarse suavemente durante kilómetros, guiados por compuertas que regulaban la velocidad y dirección del agua. La precisión del sistema era tal que un solo grupo de operarios podía desviar o detener un cargamento con movimientos casi rituales, abriendo y cerrando compuertas al ritmo de cálculos heredados de generaciones de ingenieros. Los canales no solo servían para transportar materiales, sino que también alimentaban los motores de aire y agua, dispositivos complejos que superaban en eficiencia incluso a nuestras turbinas modernas. Estos motores aprovechaban el principio de presión diferencial, canalizando el viento o el flujo del agua hacia cámaras internas donde la energía se multiplicaba gracias a un diseño que combinaba geometría fractal y materiales avanzados. Cada motor producía una fuerza sorprendente, capaz de impulsar máquinas, abrir puertas monumentales o mover elevadores hidráulicos que conectaban distintos niveles de la ciudad. La sensación de ver un motor Atlante en funcionamiento era comparable al asombro que sentiría un campesino medieval al presenciar una central eléctrica moderna. Sin embargo, para los habitantes de la Alianza, aquello no era magia, sino ingeniería aplicada con una comprensión profunda de la naturaleza. Mientras la tecnología se expandía, surgió otra figura que marcaría para siempre la identidad de Atlántida, la casta de científicos soldados, conocidos popularmente como los dioses. Este término no nació de una veneración religiosa, sino de la incapacidad de los observadores externos para comprender lo que veían. Los dioses eran individuos formados desde la infancia en las disciplinas más complejas: genética, física, medicina, combate táctico y filosofía. Eran entrenados para actuar como protectores del equilibrio global y guardianes del conocimiento. Su misión no era conquistar, sino mantener la paz y asegurar que las herramientas más avanzadas de la civilización no cayeran en manos irresponsables. Para cumplir esta función, los dioses portaban trajes que eran auténticos prodigios de la ingeniería. Fabricados con materiales compuestos que combinaban fibras metálicas y cristales energéticos, estos trajes eran resistentes a golpes, fuego y presión extrema. Permitían al portador ejecutar saltos imposibles, soportar impactos que habrían destrozado a cualquier humano y canalizar energía procedente de reactores compactos, ubicados en la espalda o el pecho. Estos reactores, alimentados por la misma red geomagnética que energizaba a Atlántida, podían liberar descargas controladas o potenciar los movimientos del guerrero, otorgándole fuerza ampliada sin sacrificar precisión. El origen de los nombres Zeus y Poseidón se encuentra en esta élite. No eran personas concretas, sino títulos otorgados a los líderes de dos ramas fundamentales de la casta. Zeus era el título del comandante supremo de la Orden de los Cielos y la Energía, responsable de supervisar todos los asuntos relacionados con la tecnología electromagnética y con la defensa aérea. Su traje, más ligero que el de otros, estaba optimizado para maniobras rápidas y para canalizar descargas de alto voltaje. Era un símbolo de la capacidad atlante para controlar la energía del cielo, para entender lo que los pueblos futuros llamarían rayos y truenos. Por otro lado, Poseidón era el título del líder de la Orden del Agua y la Tierra. Supervisaba la seguridad de los canales, los puertos y las obras de ingeniería relacionadas con el subsuelo y la hidrodinámica. Su traje era más robusto, diseñado para resistir presiones subacuáticas y para manipular masas de agua mediante dispositivos que generaban ondas controladas. Poseidón no era un dios del mar, sino un ingeniero supremo del agua, un maestro de los fluidos, que guiaba proyectos capaces de transformar ríos, desviar corrientes o estabilizar estructuras gigantescas durante tormentas.
Ambos títulos eran heredados no por sangre, sino por mérito. Los aspirantes eran sometidos a pruebas de resistencia física, capacidad mental y dominio de la ética. Un Zeus sin control emocional podía destruir una ciudad. Un Poseidón irresponsable podía provocar inundaciones que arrasaran regiones enteras. Por ello, los dioses eran seleccionados no solo por su talento técnico, sino por su equilibrio interior. La alianza entendía que la tecnología sin ética era una amenaza para la humanidad. Los trajes de los dioses contaban con reactores de energía capaces de generar campos protectores que repelían objetos, disipaban calor extremo o amplificaban señales de comunicación entre ciudades. Algunas versiones estaban equipadas con herramientas para manipular materia, reparar estructuras o intervenir en situaciones de emergencia. Los pueblos externos, al ver a estos guerreros caminar sobre terrenos humeantes sin quemarse, sumergirse en aguas turbulentas sin hundirse o levantar piedras imposibles sin ayuda, concluyeron que estaban ante seres sobrenaturales. La leyenda comenzó así, no por un acto de soberbia, sino por el simple asombro de quienes contemplaban capacidades que la ciencia posterior tardaría milenios en comprender. La relación entre tecnología y disciplina mantuvo a la casta de científicos soldados en un equilibrio estricto. No se les permitía tener posesiones personales más allá de lo estrictamente necesario. Su vida estaba consagrada al servicio de la alianza, no al engrandecimiento propio. Cada acción que realizaban debía justificarse frente a un consejo de sabios, y cualquier abuso de poder era castigado con la expulsión permanente de la orden. Esta disciplina rígida permitió que Atlántida mantuviera un sistema de defensa sin caer en tiranías. Con sus máquinas, motores y guerreros portadores de reactores, Atlántida se convirtió en la civilización más avanzada que jamás había pisado la Tierra. Pero su grandeza no residía en la fuerza, sino en el control. La alianza entendía que cuanto mayor era el poder, mayor debía ser la responsabilidad. Esa filosofía fue inculcada en cada habitante, desde el agricultor que utilizaba canales hidráulicos hasta el científico que operaba un reactor energético. La tecnología era una extensión del ser humano, y debía usarse con la misma moderación con que se maneja una llama en una habitación llena de papiros. Así, con el viento impulsando discos de corte, el agua moviendo piedras imposibles, los motores resonando como corazones metálicos y los dioses patrullando la red energética del mundo, Atlántida alcanzó el cenit de lo que una civilización podía lograr sin perder su alma. Las estructuras que levantaron, los sistemas que diseñaron y los guerreros que formaron dejaron una huella indeleble en la historia humana, una huella que siglos después sería interpretada como mito, pero que en su origen fue pura ciencia aplicada al servicio del equilibrio. La figura de los llamados dioses nació mucho antes de que la mitología les colocara en pedestales de mármol. En sus orígenes, eran simplemente los individuos más preparados de la civilización más avanzada que jamás había existido. Pero para el habitante común, para el agricultor que vivía lejos de los centros de investigación o para el marinero que solo veía esporádicamente las torres de Atlántida desde el horizonte, aquellos seres eran incomprensibles. Era imposible distinguir dónde terminaba el hombre y dónde comenzaba la tecnología. Observaban sus trajes brillantes, la forma en que caminaban entre tormentas sin inmutarse o cómo resolvían desastres naturales con una calma casi sobrehumana, y concluían que no eran mortales, sino entes nacidos del cielo. El mito surgió de esa imposibilidad de comprender. La verdad era más sorprendente que la leyenda. Los dioses eran científicos y estrategas que habían alcanzado un nivel de dominio intelectual desconocido en el resto del mundo. Su formación abarcaba desde matemáticas avanzadas hasta ingeniería genética, pasando por física aplicada, medicina regenerativa y tácticas militares. Eran capaces de leer el ADN como si se tratara de un texto y modificarlo con herramientas que combinaban precisión microscópica y energía geomagnética. Gracias a esta habilidad, desarrollaron nuevas especies destinadas a tareas concretas, animales resistentes para zonas áridas, aves capaces de transportar mensajes a través de tormentas, guardianes híbridos creados para custodiar los centros energéticos o para asistir en labores que requerían fuerza y obediencia.
Estos seres no eran monstruos, sino criaturas diseñadas bajo estrictos códigos éticos, adaptadas al equilibrio de cada región. Ese dominio sobre la vida generó rumores que se extendieron más rápido que la propia tecnología. Para quienes veían solo el resultado final, criaturas de fuerza sobrenatural, animales que respondían a señales inaudibles o cuerpos humanos capaces de sanar heridas que habrían sido mortales, era fácil creer que los atlantes poseían poderes divinos. La realidad era que habían logrado comprender la base misma de la existencia y manipularla con una delicadeza que el mundo tardaría milenios en redescubrir. Pero el pueblo, ajeno a los principios científicos que sustentaban esos avances, llenó los vacíos con historias de magia, deidades y pactos celestiales. Ese mismo desconocimiento alimentó el mito del control absoluto que Atlántida ejercía sobre los elementos. En realidad, los atlantes habían logrado un dominio extraordinario sobre el agua, el clima y la energía mediante un sistema de ingeniería sin precedentes. La red de pirámides, torres de resonancia y canales subterráneos permitía regular flujos energéticos que influían directamente en patrones climáticos. Podían desviar tormentas, reducir sequías y estabilizar regiones enteras. Lo que para los pueblos vecinos eran fenómenos caprichosos, para los sabios de la Alianza eran variables mensurables. Estudiaban la ionización del aire, el comportamiento de las corrientes oceánicas, la interacción entre campos geomagnéticos y masas de nubes. No controlaban la naturaleza en el sentido absoluto que luego les atribuirían los mitos, pero sí eran capaces de intervenir de modo que el clima se volviera predecible y beneficioso para la vida humana. La energía también estaba bajo su tutela. Gracias a las pirámides recolectoras, Atlántida desarrolló reactores compactos que alimentaban los trajes de los dioses, las herramientas de construcción y los dispositivos de comunicación. Todo formaba parte de una red global que respiraba con la Tierra misma. Aquello era visto por los forasteros como una forma de alquimia, como si hubieran robado el fuego de los cielos. Pero para los atlantes, la energía no era magia, sino un recurso natural que debían comprender, respetar y administrar. Su civilización se construyó sobre la premisa de que la fuerza debía usarse únicamente para proteger, nunca para someter. Esa misión, profundamente arraigada en la Alianza, se convirtió en la razón de ser de los dioses. Atlántida expulsaba piratas, detenía guerras injustas y asistía a pueblos enteros durante hambrunas o catástrofes. Los relatos de esas intervenciones se esparcían por continentes lejanos. Historias sobre soldados que descendían del cielo en mitad de incendios forestales, científicos que detenían epidemias con remedios misteriosos o máquinas capaces de levantar muros contra tormentas. Cada acto heroico añadía un nuevo capítulo al mito, un nuevo motivo para que los pueblos creyeran que los atlantes eran seres superiores enviados por fuerzas divinas. Pero la Alianza siempre recordaba que no eran más que humanos altamente preparados, guardianes temporales de un poder que debía usarse con extrema prudencia. Para asegurar que ese poder nunca cayera en abusos, el Consejo de Sabios definió la ley de equilibrio. Fue una de las decisiones más importantes en la historia de Atlántida, pues establecía que la tecnología no debía ser un privilegio ni una herramienta de dominio personal. El poder de los dioses debía permanecer vinculado al servicio público y a la protección de la humanidad. Los reactores que alimentaban sus trajes estaban calibrados para funcionar dentro de la red energética global, no para uso individual. Nadie podía llevar un traje fuera de una misión oficial, y su uso estaba estrictamente regulado por el Consejo. La ley de equilibrio prohibía expresamente que los trajes y dispositivos energéticos se utilizaran para engrandecer la figura de un líder, para intimidar a otras naciones o para obtener beneficios personales. La Alianza comprendía que el poder podía corromper incluso a las mentes más brillantes, y que la única forma de evitarlo era establecer límites inquebrantables. Los dioses aceptaban estas normas con un compromiso casi religioso. Sabían que su papel no era gobernar, sino custodiar. Y entendían que una sola acción imprudente podía desatar un conflicto o sembrar desconfianza entre las naciones, que habían depositado su esperanza en la Alianza.
Con el tiempo, las historias sobre estos guardianes se volvieron más grandes que la realidad. Las generaciones posteriores, incapaces de comprender la tecnología atlante, transformaron los trajes en armaduras divinas, los reactores en rayos celestiales y las intervenciones humanitarias en obras de milagros. Zeus dejó de ser un título para convertirse en el dios del cielo. Poseidón, el ingeniero supremo del agua, pasó a ser el dios del mar. Los híbridos destinados a proteger los centros energéticos se interpretaron como criaturas mitológicas. Los cambios controlados en el clima se transformaron en castigos divinos o bendiciones enviadas por seres superiores. Pero en su origen, aquellos dioses no eran más que humanos avanzados, entregados a una misión que consideraban sagrada por razones éticas, no por fantasías celestiales: mantener el equilibrio del mundo. Durante generaciones, se esforzaron por erradicar injusticias, prevenir guerras y defender a pueblos vulnerables de amenazas externas. Sus actos nacían del deber, no de la soberbia. El mito los elevó, la historia, en su forma más pura, los humanizó. Así, la civilización atlante alcanzó su cumbre, una sociedad donde la ciencia había reemplazado a la superstición, donde el conocimiento era un instrumento de protección, y donde los guardianes más poderosos de la Tierra renunciaban voluntariamente al uso personal de su fuerza para cumplir una ley que ellos mismos habían ayudado a escribir. Esa combinación de inteligencia, ética y responsabilidad fue lo que convirtió a Atlántida no en un imperio, sino en una guía para el mundo antiguo. Su grandeza no residía en sus máquinas ni en sus estructuras, sino en su capacidad para dominarse a sí misma y mantener bajo control un poder que fácilmente podría haber destruido todo lo que buscaban proteger. Durante siglos, Atlántida se mantuvo como un faro de estabilidad y equilibrio, pero ninguna civilización, por avanzada que sea, puede escapar a la condición humana. El enemigo que destruiría a la alianza no se encontraba en tierras lejanas ni en fuerzas externas incomprensibles, surgió silenciosamente dentro de sus propios muros. La misma inteligencia que había permitido la edad dorada de la humanidad contenía también la capacidad de corromperse cuando la ambición superaba a la responsabilidad. Y así comenzó a gestarse la semilla del colapso. La sociedad atlante estaba edificada sobre un principio fundamental: la cooperación. Cada ciudadano comprendía que su bienestar dependía del bienestar colectivo, y que la tecnología debía emplearse con prudencia. Sin embargo, incluso en un entorno tan disciplinado, persistían dos naturalezas que habían acompañado a la humanidad desde su origen. Una parte de la población encarnaba el espíritu cooperativo, el deseo de contribuir al bien común y preservar la armonía. Era la naturaleza que había hecho posible la alianza, las pirámides energéticas y la coexistencia entre pueblos diversos. Pero la otra naturaleza, la ambiciosa, nunca desapareció del todo. Se ocultaba en silencios, en miradas esquivas, en debates aparentemente académicos donde la ética comenzaba a erosionarse. Esa naturaleza quería poder personal, prestigio, control absoluto sobre los recursos y la vida. El conflicto entre ambas visiones se mantuvo latente durante generaciones, pero estalló cuando un grupo de científicos de alto rango, fascinados por los límites de la ingeniería genética y la energía geomagnética, decidió actuar al margen del consejo de sabios. Eran intelectuales brillantes, tan excepcionales como los propios dioses, pero su ambición superaba las barreras éticas que sostenían a la civilización. Consideraban que la ley de equilibrio los encadenaba, que impedía el verdadero avance de la humanidad. Pensaban que, si se les otorgaba libertad absoluta, podrían crear seres más eficientes, más fuertes y más resistentes, capaces de transformar el orden mundial y situar a Atlántida en un nivel aún más elevado. Comenzaron a reunirse en secreto en laboratorios aislados, alejados de las rutas habituales de inspección. Saboteaban registros, alteraban informes y manipulaban datos para ocultar sus investigaciones. Utilizaron su conocimiento privilegiado para acceder a los códigos energéticos de las pirámides, a los archivos genéticos de especies híbridas y a los planos de los reactores que solo algunos miembros de la casta de los dioses tenían permiso para estudiar.
Robaron muestras biológicas, fragmentos de ADN y componentes energéticos que eran estrictamente controlados por la Alianza. Con estos materiales prohibidos, iniciaron proyectos que la historia recordaría como aberraciones. Crearon seres alterados que combinaban características humanas y animales, soldados híbridos diseñados para resistir entornos extremos o para obedecer órdenes sin cuestionar. Experimentos que en manos responsables habrían sido herramientas para la protección, en manos ambiciosas se convirtieron en intentos de construir ejércitos personales. Algunos de esos seres terminaban con habilidades extraordinarias, pero sufrían desequilibrios fisiológicos o cognitivos imposibles de corregir. Otros eran demasiado peligrosos para coexistir con humanos. Sin embargo, los disidentes no se detenían. Veían cada fracaso como un paso hacia un futuro donde ellos serían los arquitectos del destino humano. Las tensiones crecieron a medida que rumores de experimentos clandestinos empezaban a propagarse. Algunos dioses sospechaban, pero carecían de pruebas sólidas. El Consejo de Sabios convocó reuniones de emergencia, revisó archivos y envió investigadores a diversas ciudades, sin lograr identificar la magnitud del problema. La Alianza, acostumbrada a siglos de equilibrio, no estaba preparada para enfrentar una amenaza que provenía de sus propias filas. Las fracturas, invisibles al principio, se extendieron como grietas bajo un edificio monumental. Finalmente, la situación se volvió insostenible cuando los disidentes realizaron su primera demostración de fuerza. En un experimento que ellos consideraban un logro, liberaron una criatura híbrida en una región aislada para poner a prueba su resistencia y su capacidad de obediencia. El ser, diseñado para moverse con velocidad y soportar temperaturas extremas, escapó del control. Los dioses tuvieron que intervenir con todo su equipo, y aunque lograron neutralizarlo, las señales energéticas de la operación dejaron claro que algo grave estaba ocurriendo a espaldas del Consejo. El incidente se convirtió en el catalizador que sacó a la luz lo que llevaba años gestándose en las sombras. Cuando la magnitud del problema se hizo evidente, la Alianza Atlántida se dividió de forma irrevocable. Los que permanecían fieles a la ley de equilibrio formaron la Unión de Luz, compuesta por sabios, ingenieros, ciudadanos cooperativos y la mayoría de los dioses. Creían firmemente que la tecnología debía permanecer bajo control y que cualquier abuso ponía en riesgo la estabilidad del mundo entero. Defendían los principios que habían permitido la Edad Dorada, convencidos de que Atlántida debía seguir siendo guardián y no dominador. La otra facción, formada por los científicos disidentes, estrategas ambiciosos y algunos guerreros seducidos por la promesa de poder ilimitado, recibió el nombre de facción de sombra. Ellos afirmaban que el avance no podía detenerse por miedo, que la humanidad debía romper las cadenas éticas que impedían la evolución. Consideraban que la alianza se había estancado y que el futuro pertenecía a quienes se atrevían a moldearlo sin restricciones. Sus armas no eran ejércitos tradicionales, sino criaturas híbridas, trajes energéticos modificados y prototipos peligrosos que nunca habían sido aprobados. La tensión entre ambas facciones convirtió la ciudad en un volcán político. Cada consejo se volvía un campo de batalla silencioso, cada decisión, por trivial que pareciera, desataba debates que amenazaban con fracturar la alianza. Los ciudadanos comenzaban a dividirse, algunos temerosos del poder descontrolado, otros fascinados por la visión de una humanidad transformada. Los mercados se llenaron de rumores. Las torres energéticas se reforzaron con guardianes adicionales y los accesos a los laboratorios se duplicaron. La desconfianza se extendió como un veneno. La capital ya no respiraba armonía. Los canales que antes fluían con serenidad eran ahora rutas vigiladas. Las torres de resonancia emitían alarmas codificadas que solo los dioses entendían. Los sabios más respetados mantenían reuniones secretas para evitar filtraciones. Las pirámides, creadas para alimentar la civilización, empezaron a mostrar inestabilidades puntuales debido a manipulaciones clandestinas. Y en las noches,
Los ciudadanos aseguraban haber visto criaturas extrañas merodeando cerca de los límites de la ciudad. Sombras con forma humanoide, ojos que brillaban con luz propia, movimientos demasiado rápidos para ser naturales. Atlántida, que había sido el símbolo del equilibrio y el faro del mundo antiguo, se transformó en una caldera a punto de estallar. La semilla del colapso ya estaba plantada, y su raíz más profunda no era tecnológica ni política, sino humana. La lucha eterna entre cooperación y ambición estaba llegando a su punto culminante. Y aunque aún nadie lo sabía, lo que estaba en juego no era solo el futuro de una civilización, sino el destino de toda la humanidad. El deterioro de Atlántida no comenzó con un estruendo, sino con un susurro casi imperceptible dentro de los sistemas que durante siglos habían sostenido la grandeza de la Alianza. Las pirámides recolectoras, que habían funcionado como el corazón energético del mundo antiguo, comenzaron a mostrar señales de tensión que los ingenieros nunca habían previsto. Eran fluctuaciones mínimas en los flujos geomagnéticos, pequeñas alteraciones en las frecuencias de resonancia, destellos anómalos en los canales de luz que recorrían la ciudad. Para el ciudadano común, nada parecía fuera de lugar, pero para los sabios fue el primer aviso de que algo profundo estaba rompiéndose bajo la superficie. La razón era clara. El uso indebido de la energía por parte de la facción de Sombra estaba desequilibrando la red planetaria. Las pirámides estaban diseñadas para operar dentro de parámetros estrictos, reguladas por la ley de equilibrio. Pero los disidentes, empeñados en impulsar sus proyectos prohibidos, estaban extrayendo energía sin control, alimentando reactores clandestinos, activando trajes modificados y dando vida a seres híbridos que requerían cantidades desorbitadas de poder. Cada uso no autorizado producía un pequeño desajuste en la red. Y cientos de pequeños desajustes comenzaron a acumularse como gotas en un vaso que se llenaba lentamente. Cuando la sobrecarga finalmente golpeó, lo hizo de forma simultánea y devastadora. Todas las pirámides del planeta, conectadas entre sí como un solo organismo, fueron sacudidas por una pulsación energética que ninguna había sido diseñada para soportar. El oro que recubría sus caras exteriores, en lugar de funcionar como un amplificador armónico, comenzó a actuar como un espejo caótico, reflejando energía sin dirección. Las líneas geomagnéticas se saturaron hasta el límite, como venas que no podían contener la presión de la sangre. Y la red entera colapsó en cuestión de minutos. La primera señal del desastre fue un silencio extraño en la capital. Las torres de resonancia dejaron de emitir su zumbido habitual. Las luces de los canales se apagaron de golpe, dejando la ciudad en penumbra. Luego llegó un temblor profundo, no como los de la Tierra en movimiento, sino como si la propia energía del planeta hubiera sido arrancada de su cauce natural. Las calles vibraron, los cristales tallados se fracturaron, y los ciudadanos sintieron un pánico ancestral que ninguna enseñanza atlante había logrado erradicar. Poco después, el colapso energético provocó reacciones en cadena. El desequilibrio de las líneas geomagnéticas sacudió la corteza terrestre, generando terremotos que hicieron caer templos, puentes y torres que habían resistido siglos sin una sola grieta. Edificios que habían sido diseñados para soportar tormentas y maremotos se derrumbaron como si estuvieran hechos de arena. Las montañas cercanas expulsaron nubes de polvo y rocas mientras las fallas submarinas liberaban presiones acumuladas durante milenios. El mar, que durante siglos había sido un aliado, se transformó en enemigo. El colapso de la red energética alteró el equilibrio oceánico, provocando un maremoto imposible de detener. Las aguas retrocedieron brevemente, dejando al descubierto el lecho marino y aterrorizando a quienes observaban sin comprender. Luego, una muralla de agua de altura indescriptible avanzó hacia la capital con la velocidad de un animal desatado. Las alarmas resonaron en las torres de vigía, pero ya era tarde. Al mismo tiempo, las tormentas comenzaron a formarse sobre la ciudad. Nubes negras, cargadas de electricidad, giraban en espirales violentas.
Rayos caían sin control, atraídos por las estructuras metálicas y las pirámides saturadas. El cielo parecía en guerra consigo mismo, y cada destello iluminaba a los ciudadanos que corrían desesperados por calles que ya no reconocían. El viento rugía entre las torres derrumbadas como si la propia atmósfera hubiera perdido su equilibrio. En medio del caos, los dioses intentaron intervenir. Activaron sus trajes energéticos para rescatar a civiles atrapados, estabilizar estructuras inestables y contener incendios. Pero la energía de la red planetaria estaba tan distorsionada que los reactores que alimentaban sus armaduras comenzaron a fallar. Algunos trajes se apagaron por completo, dejando a sus portadores vulnerables. Otros, peor aún, liberaron descargas incontrolables que destruían todo lo que tocaban. Guerreros que habían sido símbolos de protección se convirtieron, sin querer, en fuentes de destrucción. Sus gritos se mezclaban con el rugido del mar y los truenos, mientras intentaban arrancarse los reactores sobrecalentados antes de explotar. El Consejo de Sabios, reunido en su última sesión, comprendió que nada podía detener lo que estaba ocurriendo. Todo el sistema Atlante había sido construido sobre una delicada armonía, y una sola fractura en la ética había bastado para desencadenar la catástrofe. El equilibrio que sustentaba siglos de prosperidad se había roto. La Alianza, orgullosa de haber dominado la energía y el clima, había subestimado la fuerza destructiva de su propia arrogancia. La ola final llegó como una sentencia. Se elevó sobre la ciudad con un rugido ensordecedor, reflejando en su superficie los destellos de los reactores que aún colapsaban. Los templos desaparecieron bajo el agua en segundos, los canales se llenaron de escombros, y las torres emblemáticas fueron arrancadas de sus cimientos como si fueran simples ramas. Atlántida, la ciudad de agua, viento y luz, fue devorada por el océano en una sola noche. Solo un pequeño grupo logró escapar antes del colapso definitivo. Eran científicos, sabios y algunos dioses cuyos trajes aún funcionaban de forma parcial. Sabían que la ciudad estaba condenada y huyeron en embarcaciones resguardadas, llevando consigo fragmentos del conocimiento atlante. Navegaron hacia distintos destinos, con la esperanza de preservar algo de lo que habían construido. Algunos llegaron a las tierras que más tarde serían Egipto, donde transmitieron conocimientos de arquitectura y energía solar. Otros alcanzaron la región de Sumeria, sembrando ideas sobre escritura, astronomía y leyes. Un tercer grupo viajó hacia los Andes, donde enseñaron técnicas de construcción en altura y dejaron señales codificadas en piedra. Estos pequeños remanentes se dispersaron por el mundo, llevando consigo los mitos de una civilización que había alcanzado la cumbre del conocimiento y que, por un error humano, desapareció bajo el mar. Lo que quedó de Atlántida fueron historias fragmentadas, dioses que controlaban los elementos, ciudades que brillaban como oro al sol, seres híbridos y tormentas vengativas. Pero detrás de cada leyenda había una verdad mucho más profunda. Una civilización que cayó no por castigo divino, sino por la ruptura de su propio equilibrio. Así terminó Atlántida, no con un grito, sino con un estruendo que el mundo tardaría milenios en olvidar. Pero sus semillas sobrevivieron, enterradas en las culturas que heredaron sus fragmentos. Y aunque la ciudad se perdió para siempre bajo el océano, su historia continuó viviendo en los mitos que cruzaron continentes, recordando a la humanidad que incluso las mayores civilizaciones pueden caer cuando olvidan que el poder sin ética siempre conduce a la destrucción. Los pocos supervivientes de Atlántida navegaron durante días sin rumbo, guiados únicamente por las estrellas y por la memoria de un mundo que ya no existía. Habían visto hundirse bajo el mar todo lo que habían construido, las torres que cantaban al viento, las pirámides doradas, los canales luminosos y las voces de miles de ciudadanos que habían confiado en ellos. Llevaban en sus embarcaciones fragmentos de la tecnología atlante, pero sobre todo llevaban algo aún más valioso, el recuerdo del equilibrio perdido. Sabían que no podían reconstruir su civilización tal como había sido, porque la Tierra misma había cambiado tras el colapso energético. Y sin embargo,
Se negaban a dejar que su legado se extinguiera. Decidieron transmitirlo de otra forma, de manera silenciosa, codificada, casi imperceptible, no como máquinas, sino como ideas que pudieran sobrevivir a los siglos. Los atlantes no podían revelar su conocimiento abiertamente. Los pueblos a los que llegaron estaban demasiado atrasados tecnológicamente, una revelación completa habría generado miedo, rechazo o dependencia. Por ello recurrieron a un método que dominaban como ningún otro, la codificación simbólica. Transformaron su ciencia en lenguaje geométrico, sus cálculos en mitos y sus leyes en rituales. La geometría sagrada se convirtió en la primera gran semilla de su herencia. Sabían que las formas eran un lenguaje universal, capaz de transmitir proporciones y principios sin necesidad de palabras. Enseñaron el triángulo, el cuadrado, la espiral y la alineación de las estructuras con respecto a los puntos cardinales y a los vórtices energéticos de la Tierra. Esos símbolos, ocultos en artesonados, templos y tejidos, eran fórmulas matemáticas disfrazadas de ornamentación. Los cálculos astronómicos de los atlantes también quedaron ocultos en las culturas que los acogieron. Ellos entendían el movimiento del Sol, la Luna y los astros con una precisión que los pueblos primitivos consideraban magia. Fueron ellos quienes enseñaron a observar el horizonte, a registrar la salida helíaca de ciertas estrellas, a prever eclipses y a usar la bóveda celeste como un calendario eterno. Los sacerdotes de Egipto, los astrónomos sumerios y los ingenieros andinos heredaron fragmentos de ese conocimiento, aunque sin comprender del todo su origen. Replicaron los patrones celestes en sus templos, imitaron la estructura de las constelaciones en sus ciudades y transmitieron de maestro a aprendiz una sabiduría que para ellos era sagrada, pero para los atlantes no era más que ciencia fracturada. La orientación de los templos al solsticio fue una de las huellas más evidentes que dejaron. En Atlántida, los solsticios marcaban los ritmos de los reactores energéticos y la calibración anual de las pirámides recolectoras. Pero al no poder explicar esto a pueblos sin tecnología, sus sabios transformaron esas orientaciones en ceremonias rituales. Enseñaron a construir templos que en el amanecer del solsticio de invierno se iluminaran con un rayo de luz, perfectamente dirigido hacia un altar interior, o estructuras donde la sombra del mediodía del solsticio de verano encajara en marcas talladas en la piedra. Para los nuevos pueblos, esas alineaciones eran actos espirituales. Para los atlantes, eran recordatorios de cómo la energía del planeta había sido alguna vez su aliada. Con el paso de las generaciones, los supervivientes se mezclaron con las poblaciones locales. Sus rasgos físicos se diluyeron, sus nombres se transformaron en leyendas y sus historias se convirtieron en mitos de dioses descendidos del cielo, gigantes constructores o instructores que enseñaron a los humanos a cultivar, construir y observar el cielo. La tragedia de Atlántida se convirtió en un relato distorsionado de castigos divinos o guerras celestiales. Lo que había sido ciencia se volvió magia, lo que había sido ingeniería se transformó en milagro. Pero, a pesar de ello, la esencia de su conocimiento permaneció oculta en monumentos, tradiciones y relatos que sobrevivieron milenios. El mundo olvidó, pero no del todo. Cada civilización que surgió después conservó fragmentos de aquel legado sin comprenderlo por completo. Egipto heredó la geometría monumental y el culto a la alineación solar, Sumeria recibió la astronomía y el concepto de leyes que regían sobre todos. Los Andes conservaron los conocimientos de construcción ciclópea y el uso ritual de la energía solar. Incluso culturas separadas por océanos repitieron patrones idénticos, como si respondieran a una memoria ancestral compartida. De hecho, era exactamente eso, una memoria sembrada por los atlantes, enterrada tan profundamente que sobrevivió incluso a la destrucción de su ciudad. Pero los humanos, en su ignorancia, comenzaron a repetir los mismos errores. Las nuevas civilizaciones crecieron, prosperaron y, con el tiempo, olvidaron el equilibrio que había sostenido a Atlántida. Creyeron que eran los primeros en dominar la piedra, en estudiar los astros o en levantar imperios. No sabían que aquellos logros eran sombras de algo mucho mayor.
Y así, sin darse cuenta, reprodujeron los mismos patrones: rivalidades, alianzas frágiles, guerras, descubrimientos científicos sin regulación ética. El ciclo comenzó de nuevo, como si la humanidad estuviera destinada a ascender y caer una y otra vez. Los atlantes habían advertido que este destino era inevitable si las futuras generaciones olvidaban el propósito del conocimiento. Sabían que la humanidad carecía de memoria larga y que, tarde o temprano, volvería a construir grandes ciudades, a dominar tecnologías incompletas y a enfrentarse al dilema eterno entre cooperación y ambición. Por eso sembraron su herencia no como instrucciones claras, sino como mapas ocultos que solo podrían descifrarse cuando la humanidad estuviera preparada. Era su forma de mantener viva la esperanza de que, algún día, los errores que destruyeron su mundo no se repitieran. A través de los siglos, las ruinas de civilizaciones antiguas despertaron preguntas. Pirámides que parecían desafiar el tiempo, alineaciones celestes imposibles de atribuir al azar, construcciones ciclópeas que ni las herramientas más rudimentarias podían justificar. Los arqueólogos modernos se preguntan cómo sociedades supuestamente primitivas pudieron levantar estructuras tan avanzadas. Ignoran que esos pueblos fueron guiados por manos descendientes de quienes una vez dominaron la energía del planeta. Así, la herencia de Atlántida permanece viva, no como un recuerdo claro, sino como un eco distante que resuena en cada avance humano. En cada cálculo astronómico preciso, en cada piedra perfectamente orientada, en cada mito de dioses que enseñaron a los hombres, persiste la sombra de una civilización perdida que intentó advertirnos. La humanidad volvió a empezar desde cero, pero sin saberlo, camina sobre senderos trazados hace miles de años. Y aunque repetimos los patrones de nuestros ancestros, las semillas que sembraron continúan ahí, esperando al día en que volvamos a comprenderlas plenamente, para reconstruir el equilibrio que una vez definió al mundo y que, tarde o temprano, será necesario recuperar. La verdadera grandeza de Atlántida no residía en sus pirámides doradas, ni en sus máquinas movidas por viento y agua, ni siquiera en los trajes energéticos de los dioses. Lo que distinguía a aquella civilización era su filosofía, una comprensión profunda de la naturaleza humana y del lugar que la humanidad ocupa dentro del orden del mundo. Esa filosofía había nacido de siglos de reflexión, de aciertos y errores, de guerras superadas y alianzas forjadas con esfuerzo. Era un legado más poderoso que cualquier máquina, porque no dependía de metales ni de energía, sino de conciencia. El principio fundamental de los atlantes era simple y al mismo tiempo inmenso: nadie puede obligar a nadie. Este pensamiento había guiado la estructura social, política y científica de la alianza. Sabían que toda forma de dominación terminaba generando resistencia, miedo o resentimiento, y que una civilización basada en la imposición estaba destinada a colapsar. Para ellos, la libertad era un pilar sagrado, no como ideal abstracto, sino como práctica diaria. Cada individuo debía actuar por voluntad propia, y esa voluntad debía alinearse con el bien común no por coerción, sino por comprensión. A partir de esa idea surgía el segundo principio: somos dueños de nuestros actos y del reflejo que dejamos en otros. Los atlantes enseñaban desde edades tempranas que cada acción tenía un impacto, que cada gesto podía transformar la percepción de quienes nos rodeaban. El reflejo que proyectamos en los demás era, para ellos, la auténtica medida de nuestra existencia. No importaba el poder que uno poseyera, ni los conocimientos que acumulara. Lo que realmente definía a una persona era la huella que dejaba en las vidas ajenas. Esta filosofía promovía la responsabilidad individual y colectiva. Nadie podía esconderse detrás de excusas, pues todos comprendían que el mundo se formaba a partir de actos concretos, no de intenciones vacías. El tercer pilar filosófico se resumía en una enseñanza tan antigua como la vida misma: siembra y fruto. Para los atlantes, esta ley natural era la base de toda convivencia humana. Entendían que toda acción, buena o mala, generaba una consecuencia inevitable. Si uno sembraba sabiduría, obtenía claridad; si sembraba egoísmo, cosechaba soledad; si sembraba cooperación,
Florecía la armonía, si sembraba violencia, inevitablemente regresaba multiplicada. No era una visión moralista, sino una observación pragmática del funcionamiento del mundo. La naturaleza no premia ni castiga, simplemente devuelve lo que se le entrega. Esta tríada filosófica había conducido a Atlántida a su edad dorada, pero también revelaba la razón de su caída. Cuando una parte de su población comenzó a sembrar desequilibrio, ambición y descontrol, los frutos fueron inevitables: desconfianza, fracturas internas, abusos de poder y, finalmente, destrucción. La civilización más avanzada del mundo antiguo había olvidado, en su momento más crítico, su propia enseñanza fundamental. Y así, la ley natural se cumplió con precisión inexorable. Tras la desaparición de Atlántida, estas ideas sobrevivieron de forma fragmentada en los pueblos que heredaron su legado. Se transformaron en proverbios, en enseñanzas religiosas, en códigos morales que atravesaron generaciones. Pero su esencia permaneció intacta: la libertad, la responsabilidad y la consecuencia. Cada una de esas nociones continuó habitando en la memoria colectiva de la humanidad, mezclada con mitos, filosofías posteriores y tradiciones locales. A veces clara, otras veces oculta en historias simbólicas o en textos enigmáticos. Con el paso de los siglos, la tragedia atlante se convirtió en advertencia. A través de sus ruinas invisibles y de los vestigios codificados que dejaron dispersos por el mundo, su mensaje persistió como un eco lejano que reaparece cada vez que la humanidad está a punto de repetir sus errores. El cierre de su historia se resume en un pensamiento que los supervivientes conservaron como epílogo: siembra caos, obtendrás destrucción. Siembra unión, nacerán civilizaciones. Aquella frase, transmitida de boca en boca, no era un recuerdo poético ni una metáfora exagerada. Era la síntesis de su destino y la advertencia más clara que dejaron para quienes vinieran después. Atlántida había caído no por castigo divino ni por caprichos de la naturaleza, sino porque dejó de sembrar equilibrio y comenzó a alimentar la fractura. Y así, lo que fue la civilización más avanzada de su época terminó convirtiéndose en la brújula moral del mundo antiguo. No sobrevivieron sus máquinas, ni sus reactores, ni sus torres de resonancia. Sobrevivió su mensaje, una guía eterna que resuena a través de siglos y continentes, recordándonos que el poder más grande no está en las manos que construyen, sino en las decisiones que tomamos al sembrar. Atlántida, incluso desde las profundidades del océano, continúa advirtiendo y enseñando. Su caída se transformó en sabiduría, y su sabiduría, en la guía que aún hoy espera ser comprendida por completo.